radiológico de las lesiones. Bueno, anatomía es algo simple, una anatomía radiológica. Los ovarios debemos de considerar que el volumen va a depender del momento del ciclo y tienen una forma oval que aproximadamente se considera en dos medidas, diámetro AP y transverso, de 25 por 18 aproximadamente. La cortical debería de ser periférica con algunos folículos, estroma o médula de localización medial, los mismos que vamos a evaluar. Cuando hablamos de ovario, es muy importante que nosotros recordemos que existe que recordemos que hay un ciclo ovárico, el cual nos va a evidenciar cambios de acuerdo a las fases del ciclo en el cual nos encontremos. Las mismas que son la fase folicular, ovulatoria y luteínica, las que ustedes deben de haber evaluado y visto cuando han llevado fisiología. En términos prácticos, para radiología, las fases del ciclo ovárico también van a tener su representación. Folicular, del día 1 al 14, van a aparecer de 4 a 8 folículos centrales. Desde el día 5 un folículo ya va a crecer hasta el día 14, el cual va a ser denominado folículo dominante. Este folículo dominante puede medir entre 20 y 50 milímetros. Esto es importante que recuerden, independientemente de la especialidad que ustedes decidan hacer. Muchas veces se considera, cuando nosotros como radiólogos incluimos un folículo dominante de 20 o 25 milímetros, algunas áreas que evalúan estos exámenes consideran que es un quiste, lo cual no es así, porque es un folículo dominante y que obviamente al terminar el ciclo ovárico, perdón, va a disminuir de tamaño. ¿De acuerdo? Entonces es esperable esta medida en esta fase del ciclo ovárico. Luego tenemos la fase ovulatoria, que es el día 14. En este día se puede dar la ruptura del folículo dominante, el mismo que hemos visto que se ha visto en la anterior ecografía. Y el líquido puede ser liberado y se puede visualizar en la fosa periovárica y en el fondo de saco de Douglas. Esto es importante porque puede encontrarse una pequeñísima cantidad de líquido en fondo de saco, sin que tenga eso repercusión o asociación con alguna patología como tal. Entonces, cuando ustedes evalúen que el radiólogo o el ginecólogo, porque ambas partes hacemos las ecografías de útero u ovarios, y las consideren, ¿no? Líquido libre laminar en fondo de saco, entonces se debe de conversar con la paciente para entender e interpretar si esto es normal o es patológico. Entonces, si es laminar y está dentro de la fase ovulatoria, se considera normal. Y bueno, la última fase, que es la fase luteínica, que va del día 15 al día 28, y donde el cuerpo amarillo va a tener forma y tamaño variables, y se va a originar del vacío que deja el folículo dominante después de la ovulación. La fase folicular inicial va a ir del día 1 al día 5 del ciclo menstrual, y como vemos en la evaluación ecográfica que tienen en la pantalla, se observa algunas imágenes quísticas. Cuando se habla de quiste, se habla de un contenido líquido. Entonces, ecográficamente, radiológicamente, cualquier imagen quística va a tener que ser líquida. Y estos van a ser de 4 a 8, que son folículos y que son normales. Ojo, hay criterios para la evaluación de otras patologías que vamos a ver más adelante. Y ahora vamos a hablar de la fase folicular, donde vamos a ver el folículo dominante, ¿no? A partir del día 5, como vemos en la ecografía, uno de los folículos centrales va a crecer y va a aumentar de dimensión, llamándose folículo dominante. En este caso es la imagen anecogénica o de color negro que ustedes ven en una ecografía realizada por vía transvaginal, y la cual se evalúa que es más grande que las que están adyacentes a la misma. Y llega a su máximo pico de tamaño hacia el día 14 del ciclo. Obviamente, al tener un metabolismo incrementado, el ovario va a tener mayor vascularización, la cual se va a evaluar, como vemos, en un incremento de la vascularización a la evaluación del color Doppler, como está mostrado en la pantalla. El siguiente periodo, que es el luteinizante, vamos a ver un incremento de la microvascularización arteriolar, perdón, folículo dominante. Vamos a ver un incremento de la microvascularización arteriolar y capilar. Sí, va a haber un incremento de la vascularización. Y la fase ovulatoria. El folículo dominante se rompe después del día 14 del ciclo y expulsa el óvulo.
En el examen ecográfico, como les decía, se puede ver un poco de líquido en fondo de saco y en la fosita periovárica. Y también puede aparecer una imagen anecoica en el canal cervical y que es eliminada como moco por la vagina. Esto es bastante difícil de evaluarlo, pero ecográficamente sí se han hecho seguimientos. La fase luteínica, que es la tercera fase, en la del cuerpo amarillo, al evacuarse el líquido del folículo dominante, el espacio remanente es ocupado por sangre y secreciones, lo que nosotros denominamos cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo va a ser hipervascularizado, los índices Doppler son de baja resistencia, al igual que los tumores malignos y los procesos inflamatorios. Entonces, ojo con esto. He visto estudios donde se evalúa la baja resistencia de un cuerpo amarillo y son considerados como procesos inflamatorios, ¿no? Pero lo importante de esto es, volviendo a lo que les decía al inicio, de evaluación tanto clínica como radiológica que se tiene con el paciente o con la paciente. Vean, el cuerpo amarillo es hipervascularizado, es aún más que en la fase ovulatoria. Y si no se produce la concepción, va a involucionar con el transcurso de los días a partir del día 23, ¿no? Bueno, ya que hemos hablado de la anatomía y el enfoque radiológico que se puede dar para el ovario, entiendo que también se evalúa la resonancia, pero la vamos a ver ahora en los siguientes slides. Pero obviamente para cualquier estudio inicial que se realice o que ustedes consideren que se deban de realizar los pacientes, siempre se va a iniciar con ecografía, con ultrasonido. De preferencia, si la condición de la paciente se da, que sea ecografía transvaginal. Las ecografías pélvicas o llamadas transabdominales no son del todo sensibles o específicas. Tienen una sensibilidad media y una especificidad baja, porque va a depender de la ventana acústica que se desarrolle a través de la vejiga, ¿no? Porque por eso se le pide a la paciente que tome agua, para desarrollar la ventana acústica. Pero muchas veces esto imposibilita el diagnóstico. Pese a ello, por características propias de la paciente, pues no se puede hacer una ecografía transvaginal y nos tenemos que guiar de ello para la evaluación ovárica, ¿no? De una ecografía transabdominal. Pero si está dentro de su disposición de cada uno de ustedes, cuando sean médicos, médicos cirujanos, médicos especialistas, si está dentro de la disposición de cada uno, se deberían de solicitar una ecografía transvaginal para que la evaluación sea óptima. Se los digo por experiencia y por patologías que han pasado inadvertidas, pese a que se ha procurado hacerlo mejor, pero en la resonancia ya se ve otra patología, ¿no? Y eso que la resonancia, si bien tiene una sensibilidad y especificidad alta, la ecografía puede ser un diagnóstico rápido, bastante cómodo y eficiente, ¿no? Para la paciente. Entonces, siempre mi sugerencia es que consideren ello. La primera opción de método diagnóstico para patología ovárica deberá de ser una ecografía transvaginal. De no ser el caso o de ser una masa muy grande, ya podemos pasar a los siguientes pasos, ¿no? Que son la resonancia, tomografía, que es menor, tiene menor sensibilidad. ¿Ok? Y bueno, ahora vamos a hablar del enfoque radiológico de las lesiones quísticas. Vamos a pasar a hablar de la patología. La patología ovárica se puede dividir en trastornos disfuncionales, en tumores benignos y en tumores malignos. Hablan de patología quística. Vamos a hablar con cada uno de ellos. La primera, vamos a hablar del folículo luteinizado. El folículo luteinizado es el folículo dominante que no eclosiona y persiste. Y después de la menstruación, generalmente desaparece para el siguiente ciclo menstrual. Este folículo va a tener una forma circular, va a aparentar ser un quiste, va a tener una pared delgada, regular, lineal y con una elevada ecorefringencia. Vamos a ver en un momento qué significa la ecorefringencia. Un contenido econegativo homogéneo. Econegativo significa anecogénico. Refuerzo acústico posterior. Va a tener una localización periférica y un espectro de elevada resistencia al Doppler. Entonces hablamos de esto, ¿no? Un folículo luteinizado. Cuando hablamos de que es anecogénico, nos referimos a que la imagen se va a ver negra. ¿Y qué es negro? El líquido. El líquido es la imagen que nos da la característica de anecogénico. La hiperrefringencia se va a dar a las paredes. Las paredes, si ustedes se evalúan, son muy definidas. Se evalúa como si estuviese dibujado. Y eso nos va a dar la hiperrefringencia que tienen las paredes en contacto con el líquido. Tiene la forma circular, usualmente es periférica,
y hace refuerzo acústico posterior. Si bien aquí en la imagen no se evalúa de forma correcta, pero refuerzo acústico posterior es la imagen que se ve detrás, por debajo, en la parte inferior del líquido, la cual es blanca. Cuando es una sombra, cuando es algo muy sólido, la sombra se ve negra, pero en este caso es una sombra blanca, ¿de acuerdo? Y este es un llamado folículo luteinizado. Persiste, pese a que ya ha pasado la fase del día 14, y persiste. Entonces, ¿qué se sugiere en estos casos? Realizar un seguimiento, ¿no? Entonces, ustedes se encuentran en esta imagen o el radiólogo les da un informe, ¿no? Evidenciando una imagen de tal tamaño, con el diagnóstico diferencial de folículo luteinizado. Entonces, la sugerencia que le van a considerar a ustedes va a ser, se sugiere control en 3 meses. ¿Para qué? Para ver que en los 3 meses siguientes, cómo se ha absorbido ya el folículo luteinizado. El siguiente diagnóstico diferencial que vamos a hablar es el quiste endometriósico. Este generalmente va a ser oval, va a tener sí paredes gruesas e irregulares, puede contener un contenido heterogéneo con algunos ecos finos alternando con unas zonas anecoicas. A veces va a presentar tabiques, va a evaluarse un refuerzo acústico posterior y en el ecodoppler color no se va a detectar vascularización. Vamos a ver. Y este es un quiste endometriósico. Justamente como nos decía, tiene una forma oval, tiene sí paredes gruesas, y si ustedes evalúan, no es tan fina como la que hemos visto hace un momento, los quistes. Estas paredes son gruesas y pueden tornarse a ser irregulares. Lo siguiente que se ha evaluado es la hiperrefringencia, perdón, los ecos internos que pueden tener, ¿no? Que algunos le consideran a este signo, que es el signo del vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado por ecografía, existe el vidrio esmerilado en tomografía para tórax, y en este contexto existe el vidrio esmerilado para ecografía como diagnóstico diferencial de un quiste endometriósico. El vidrio esmerilado es porque no se nota bien, ¿no? O sea, si ustedes intentan comparar con la imagen anterior, esta imagen es obvia, ¿no? Es negra, completamente negra. Pero si evaluamos esta, no la podemos definir de forma adecuada. Entonces, este es uno de los signos llamado el signo de vidrio esmerilado, visible para el diagnóstico diferencial del quiste endometriósico. Muchas ocasiones puede tener estos ecos como pequeños tabiques que evaluamos en la imagen de la izquierda. Y la de la derecha sí ya es un quiste endometriósico. Y esto es por la acumulación de sangre que se da y la fibrina en la misma, ¿no? Entonces, recordemos el diagnóstico diferencial y el signo que sí les podrían decir de vidrio esmerilado para quiste endometriósico, parte del desarrollo de endometriosis en ovario. Los endometriomas suelen ser bilaterales, estos son ya más sólidos, lo que puede simular otro tipo de patologías, incluido neoplasias. La resonancia es el diagnóstico, la modalidad de imagen más específica para el diagnóstico de la endometriosis como tal, porque recordemos que la endometriosis va a ser una patología que puede involucrar órganos pélvicos y órganos abdominales e incluso pulmón. Entonces, a través de ciertas secuencias de resonancia, específicamente de la T2 hipointensa o el llamado sombreado en T2, nosotros planteamos el diagnóstico final de una endometriosis como tal. Y esto se genera en cualquier parte del organismo. Los endometriomas se van a dar obviamente en el ovario. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a evaluar en la resonancia? Una lesión hiperintensa en T1, que le dicen la bombilla brillante, que al T2 va a tener un color como sombreado, como si estuviera borrado, ¿no? Lo que hemos visto hace un momento. Y esto es lo que estamos evaluando. En el T1 se ve una imagen brillante, hiperintensa, blanca. Y en el T2 vemos como si alguien hubiese pasado un lápiz, ¿no? Un lápiz y lo hubiese borrado mal, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y se ve como borrado, no se distribuye de forma adecuada. Y eso es parte de lo que hemos estado viendo como endometrioma. ¿Por qué? Porque queda la fibrina y los restos de sangre dentro de esta imagen, de esta lesión, y nos da esta imagen en la secuencia T1 y T2. Por ello, como son signos tan clásicos, que en T1 sea tan hiperintenso que le dicen la bombilla, como una bombilla, y en el T2 sea como borrado, la resonancia tiene una muy alta sensibilidad para el diagnóstico.
Obviamente, volviendo a lo que les decía hace un momento, todo comienza con la ecografía, pero en el caso de endometriomas ováricos, sí es necesario plantear un diagnóstico diferencial más amplio, ¿no? Y en este caso, se consideró que puede ser otra patología tumoral maligna y se consideró realizar la resonancia. Bueno, ahora hablemos de ovario poliquístico. Creo que esta entidad es más conocida por todos, conocido también como el síndrome de Stein-Leventhal, asociado al hiperandrogenismo y a ovulación crónica en las féminas, ¿no? Por lo general, ¿qué se va a evidenciar? Ovarios grandes, más de 10 centímetros cúbicos. Existen ya criterios para ello, han sido homologados en los años 90, todavía los seguimos usando, y dentro de ello se evalúa criterios clínicos, radiológicos y laboratoriales. Dentro de diagnóstico por imagen, nosotros obviamente damos la parte del diagnóstico radiológico. Entonces, ¿qué vamos a nosotros buscar? Ovarios agrandados que midan más de 10 centímetros cúbicos, con más de 12 folículos pequeños, y lo que es importante, chicos, es que estén dispuestos alrededor del estroma central. Si no están dispuestos, como le dicen también el signo de cuenta arrosariada o como un rosario, ¿no? Como un rosario que está dispuesto uno seguidito del otro, no se puede considerar ovario poliquístico. También hay otro signo que le dicen como un collar de perlas, ¿no? Collar de perlas, cuenta arrosariada, rosario, y debe ser periférico. Eso es muy importante. Entonces, son más de 12 folículos. Lo que hacemos en la ecografía es comenzar a contar cada uno de ellos, que todo el volumen del ovario no tiene que medir más de 10 centímetros cúbicos. Y el siguiente signo, que si bien no lo consideré acá, es que los folículos no deben de medir más de 10 milímetros cada uno, porque si no estaremos planteando otro diagnóstico diferencial. Entonces, esos son las tres características ecográficas necesarias para la evaluación de ovario poliquístico por ecografía. En mi experiencia, he encontrado pacientes que tienen la morfología ecográfica, tienen signos de ovario poliquístico, pero que no tienen clínica, y el laboratorio es el único que apoya el criterio ecográfico. No tienen clínica, son mujeres fértiles, y no tienen pues los signos secundarios que nosotros conocemos como parte del ovario poliquístico, del hiperandrogenismo. Y llegan al consultorio por un hallazgo laboratorial extraño y se evidencia, pues, ¿no? Lo mismo, un síndrome de Stein-Leventhal. Pero clínicamente las pacientes no tienen síntomas. Entonces, eso también es importante dentro del diagnóstico diferencial que ustedes van a plantear en algún momento cuando se enfrenten a los pacientes. Pero de la parte radiológica, como ven, hay tres criterios, ¿no? Muchas veces se había considerado pues que cuando encontraban varios folículos les ponían, ¿no?, ovario poliquístico, y este diagnóstico era ha sido mal llevado, ¿no? Ha sido mal llevado, muchas mujeres han tenido tratamientos inadecuados por simplemente desconocimiento, cuando no era un ovario poliquístico, sino era un ovario multiquístico, porque no tenía el volumen de 10. Y por ello es importante que sí, esta parte por favor la recuerden, porque esto les va a servir a todos en su con su desempeño como médicos. Vamos a ver lo siguiente. Bueno, esta es la morfología ecográfica, ¿no? Si ustedes ven, está lo que les decía, como un collar de perlas que se distribuye por toda la periferia. El volumen obviamente es más de 10 centímetros cúbicos del ovario. Se cuentan más de 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y los que están acá atrás que no han sido evaluados en esta incidencia ecográfica. Y lo siguiente que se evalúa es el estroma es hiperrefringente. El estroma es más brillante. Y es más brillante justamente por los cambios que tiene dentro, ¿no? ¿De acuerdo? La siguiente patología que vamos a ver es el cuerpo amarillo quístico. Este va a tener una forma oval, va a tener paredes gruesas irregulares, puede llegar a medir hasta 7 centímetros, va a presentar ecos finos en su interior, va a ser muy vascularizado, pero la localización, ojo, va a ser centrovárica. Debería de involucionar a partir del día 23 y desaparecer en el siguiente ciclo ovulatorio.
Y el espectro de baja resistencia, con un índice de resistencia menor de 0,4, similar a un tumor maligno. Cuando ustedes les hablen de persistencia o resistencia en la evaluación de color Doppler, esto es todo un capítulo para nosotros en imágenes, cuando ustedes les hablen de baja resistencia, deberían de pensar en un tumor maligno. Obviamente los índices de resistencia están catalogados de acuerdo a cada patología. En tiroides se maneja cierto índice, en ovario otro, por ejemplo, para hígado igual otro. Entonces, por ello, cuando ustedes les hablen o escuchen que es de baja resistencia, se debe de considerar que el tejido no opone resistencia el órgano no pone resistencia a la vascularización que le da el cuerpo. Digamos, ¿no? Es un tumor y tiene baja resistencia porque recepciona todo lo que le está dando el vaso sanguíneo principal. Entonces, quienes tienden a tener la baja resistencia fisiológicamente son las masas tumorales, las masas malignas, las que tienen un crecimiento alto y más bien necesitan mayor vascularización. Y esto ustedes lo conocen desde que han llevado fisiología. Entonces, por ende, cuando ustedes les hablen de baja resistencia, deberán de pensar en un tumor maligno, sea cual fuere el área a la cual van a evaluar. Solamente se hacía el hincapié en esto del cuerpo amarillo quístico porque también tienen una baja resistencia, pero no es porque sean malignos. Entonces es importante acá plantear el diagnóstico diferencial como tal. Y vemos, pues, ¿no? La vascularización del cuerpo amarillo, como esta es una evaluación, una ecografía, una imagen de ecografía transvaginal con un color Doppler. Vemos, estos sí son vasos, vasos ilíacos. Y acá estamos evaluando cómo el folículo, perdón, el cuerpo amarillo tiene vascularización súper incrementada, ¿no? Que le hace como un anillo de fuego. Y esto es parte del diagnóstico diferencial. También para la evaluación de cuerpo amarillo quístico, como puede denotarse, y va a tener en este SPECT-CT, el SPECT-CT nos va a evaluar a través de una tomografía, pero en vez de usar contraste se usa un trazador de glucosa. Va a evidenciar qué áreas necesitan o tienen mayor metabolismo. En este caso vemos como en la flechita nos está mostrando un cuerpo amarillo quístico que tiene mucha captación, ¿no? Del radiotrazador y del FDG. Y vemos cómo brilla, ¿no? Mientras más brille la imagen, vamos a evidenciar que tiene un metabolismo más alto. Entonces, eso es exactamente lo que está pasando en este cuerpo amarillo quístico. Tumores ováricos no neoplásicos. Dentro de este diagnóstico ya hemos pasado a los funcionales, ahora pasamos a los tumores. Tenemos el síndrome de hiperestimulación ovárica, los quistes tecaluteínicos asociados a la enfermedad trofoblástica gestacional, los quistes de inclusión peritoneal, el absceso tubo ovárico, los endometriomas múltiples y la torsión ovárica. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El síndrome de hiperestimulación ovárica se considera que es una complicación poco frecuente de la estimulación ovárica, que se traduce a pacientes, mujeres que están en proceso de procesos de fertilización secundaria, ¿no? Asistida. Generalmente es iatrogénica, relacionada con el tratamiento, porque no ha sido de forma adecuada, pero también puede ser espontánea. ¿Qué vamos a ver acá? Múltiples quistes periféricos grandes de tamaño variable. Y esto le dicen que es el aspecto de la rueda de radios. Si ustedes recuerdan la imagen de ovario poliquístico, eran pequeñitos y les dije que tenía que tener un tamaño máximo, ¿no? Cada folículo. En el caso de la rueda de radios, se ve de esta forma, ¿no? Quistes periféricos. Y aquí debemos de considerar que va a existir un agrandamiento ovárico simétrico bilateral. Debe ser más de 5 centímetros. Obviamente esta imagen pues salta a la vista. Y puede presentarse con un abdomen agudo por los tamaños que van a tener los ovarios más la citis. Esto es, por ejemplo, la imagen ecográfica de un síndrome de hiperestimulación ovárica. Estas son ecografías transabdominales en la región pélvica y evaluamos la imagen que nos explicaba en el anterior slide, donde evidenciaba como si fuera todos juntitos, ¿no? Exactamente así, todos hacia el centro, y se evidencian como una rueda de radio. Y lo mismo aquí, ¿no? Todos hacia el centro y salen. En el tamaño, pues es gigante.
son 13 centímetros, es bastante, o sea, el centímetro, lo máximo que puede medir el ovario es 25, ya 3 centímetros. 13 centímetros es un montón. Y el otro diámetro es 8 centímetros. Y esto es obviamente secundario a una mujer que estuvo en tratamiento hormonal. Y se puede dar el síndrome de hiperestimulación ovárica, que se va a traducir como secundario a la enfermedad trofoblástica gestacional, que en este caso se desarrolla por las hormonas que van a hacer de que se estimule de forma sobreagregada el ovario. Todo el síndrome de hiperestimulación ovárica sí se va a tener que dar en el contexto de una enfermedad trofoblástica gestacional, como vemos acá en las imágenes, ¿no? La imagen es muy parecida a la anterior, pero se tiene que evidenciar el diagnóstico de fondo de enfermedad trofoblástica gestacional y obviamente las lesiones son mucho más grandes, ¿no? Involucran toda la cavidad pélvica como evaluamos en esta tomografía en corte axial, en pelvis. Y también se puede asociar a citis, ¿no? ¿Dónde está la citis? Es la imagen que vemos gris, hacia donde señala la flecha, adyacente hígado. Si ustedes ven, normalmente, ¿qué debería de haberse en una tomografía entre órgano y órgano? Es grasa. La grasa es negra. La grasa está en el cuerpo. Acuérdense, la grasa es negra o sí, hipodensa. Esta es la densidad de la grasa, la que está por debajo de la piel, tejido celular subcutáneo. Y en donde señala la flecha, pues no se ve esa misma densidad. Se ve una densidad un poco menor, ya cercana a cero. ¿Y qué me da esa densidad cercana a cero? El agua, en este caso denominada ascitis. Todas estas dos imágenes, estos dos slides, son del mismo paciente. Ahora vamos a hablar del quiste de inclusión peritoneal. Ocurre exclusivamente en mujeres con antecedentes de cirugía, trauma, EPI o endometriosis. ¿Qué va a pasar? Se va a evidenciar líquido loculado, que estamos viendo en el diagrama, la parte gris o negra, que queda atrapado dentro de las adherencias peritoneales, clásicamente rodeando un tumor funcional. Le dicen que va a dar el patrón de tela de araña relacionado con las adherencias peritoneales. Porque recuerden que el líquido se va a quedar atrapado. Va a dar estas imágenes, las adherencias van a dar estas imágenes lineales que se ven periféricas. Y va a dar lo que le llaman el patrón de tela de araña. No es muy frecuente este diagnóstico, pero sí es importante considerarlo dentro de un diagnóstico diferencial. La endometriosis genera adherencias peritoneales. Es más, según la perspectiva, es más probable que una persona desarrolle adherencias pélvicas secundarias a una cirugía abdominal que las realice en la parte superior. Entre abdomen superior y abdomen inferior, las posibilidades de que el paciente tenga adherencias sin tener ninguna patología de fondo, simplemente porque le operaron, no sé, de una cesárea, es muy, muy alta. Entonces, ojo con eso también. Las posibilidades no necesariamente se van a dar para que el paciente desarrolle un quiste de inclusión peritoneal relacionados a endometriosis o enfermedad inflamatoria. Puede ser simplemente por un antecedente de cirugía abdominal. Y esto es exactamente lo que vamos a ver. Toda la imagen que se evidencia en negra, desde arriba, desde la parte superior hasta la parte inferior, es el quiste de inclusión peritoneal. Todo lo que lo está rodeando es el peritoneo. Por la escala de grises en las cuales estamos evaluando, no se ven las líneas, ¿no? Que se deberían de ver como el patrón que les decía de tela de araña. Pero si se bajaría un poco la ganancia, se podría evaluar, ¿no? Las imágenes lineales. Acá hay una, por ejemplo, ¿no? Obviamente se deberían de ver más. Y la imagen que está central con un estroma es justamente el ovario. Aquí tenemos otra imagen. Esta también es una resonancia de pelvis en corte sagital y en la cual estamos evidenciando imagen hiperintensa en la secuencia de T2, en la cual evaluamos que este es líquido, ¿no? Todo esto, desde la parte superior, todo lo que ustedes ven hiperintenso o llamado blanco, para que me entiendan, es el quiste de inclusión peritoneal. La parte central es el ovario, con un folículo en su interior, y de todas formas también tiene algunas adherencias adyacentes. La imagen negra, por ejemplo, que ustedes ven acá, es la adherencia.
Tenemos acá otra resonancia, esta ya es axial en pelvis, donde también evaluamos un quiste de inclusión peritoneal, la imagen hiperintensa donde está la línea, perdón, la flecha entrecortada, y el tejido adyacente que es el remanente de peritoneo. En esta imagen que está al lado izquierdo de sus pantallas, es una ecografía, y creo que se nota mejor el peritoneo como tal, ¿no? Esta línea. Espero que la puedan ver en sus pantallas, y esa es la línea del peritoneo, ¿no? Se ha quedado el remanente del líquido peritoneal, y ha evidenciado, ha realizado que se pueda evaluar esta imagen, ¿no? Un quiste de inclusión. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Como les decía, la línea, ¿no? Del peritoneo en su interior. Este es otro corte, vemos peritoneo por acá, y aquí hay otra imagen más grande del peritoneo más grueso, ¿no? Esto debe ser asociado a una patología de fondo de la paciente. En la parte derecha de sus pantallas estamos evaluando algo similar. Esta es una resonancia en TEOS. De igual forma estamos viendo lo mismo. Y acá en la parte superior, espero que puedan apreciarse, se puede ver una imagen lineal hipointensa en relación justamente a las líneas del peritoneo que están atrapadas dentro del quiste de inclusión. La siguiente patología es el absceso tubovárico. El absceso tubovárico es secundario a la EPI y generalmente se va a asociar, ¿no? A ETS en mujeres premenopáusicas, y también se puede asociar a procesos quirúrgicos. Puede ocurrir en posmenopáusicas secundarias a diverticulitis, y lo que va a tratarse es una infección de tracto genital femenino, incluido endometrio, trompas de falopio y ovarios. Cuando una trompa de falopio va a tener las paredes gruesas, se va a considerar una salpingitis. Cuando esté distendida y con pus, porque es bastante complicado ver las trompas de falopio en una ecografía, se va a llamar piosalpins. Cuando los ovarios estén edematosos y agrandados, se va a llamar ooforitis. Y cuando sea el absceso de tubo ovárico, ya, bueno, las siglas van a ser todo esto dentro del contexto de una EPI. Pueden simular neoplasias ováricas, y si pasan al hospital, que llegan las pacientes con un abdomen agudo quirúrgico, aparentemente, se les evalúa y se ven estas imágenes, ¿no? Que ustedes ven en la tomografía pélvica, y que son obviamente imágenes que llaman la atención a cualquiera. Muchas veces también los pacientes tienen líquido libre, entonces se piensa que es un quiste roto o un apedículo torcido, pero en realidad son las imágenes, son procesos secundarios infecciosos. Justamente son las imágenes anteriores, y quisiera que por favor vean cómo las líneas rojas, que tienen como una forma de C, nos están evidenciando los tubos, las trompas de falopio inflamadas y llenas de líquido. Como les decía, usualmente no se ve. Es bastante complejo poder evaluar las trompas de falopio en una ecografía. Si son normales, no se deberían de ver. Cuando ustedes piensen en que hay un absceso tubovárico, obviamente es visible, ¿no? Se le hace el seguimiento a través de una ecografía transvaginal y se evalúa, ¿no? Cómo continúa, como si fuera un asa. Y acá lo mismo, ¿no? Como una C, como si fuera un asa. Pero en realidad es la trompa de falopio llena de, bueno, en este caso ya sería pus. Y se considera un absceso tubovárico. Como ven, las lesiones son muy evidentes. Este es el útero en esta imagen. El útero se ve bien, pero las trompas están obviamente patológicas. En esta ecografía también podemos ver el absceso tubovárico. Cuando nosotros hablemos de absceso, se espera que tengan una densidad heterogénea, como evaluamos en la primera imagen, y van a estarse rodeando de hiperemia, ¿no? Los cambios inflamatorios comunes que se va a evidenciar al Doppler colon. Lo otro que se puede ver es el signo de la rueda dentada, que va a continuar, y el mismo que vemos como las áreas sólidas. Si ustedes evalúan, la parte periférica se evidencia como unas áreas sólidas entrecortadas, ¿no? Que son, en realidad no es sólido, sino es la acumulación del exudado que se está dando a ese nivel y que ya es más sólido. ¿Ok?
La torsión ovárica va a denominarse la rotación parcial o completa del pedículo vascular ovárico con la obstrucción del flujo venoso de salida y entrada arterial. ¿Qué vamos a evaluar en la ecografía? Un ovario agrandado y heterogéneo con estructuras quísticas difusas periféricas. Puede imitar una neoplasia ovárica y puede ocurrir en mujeres posmenopáusicas, secundaria a una diverticulitis. Evaluamos la imagen que está en la parte inferior de sus pantallas y se ve cómo hay líquido libre en la parte inferior y el ovario está sumamente incrementado de tamaño con áreas anecogénicas porque ya está necrótico. Y si a esta imagen le pondríamos, ¿no?, una evaluación Doppler color, no se podría evaluar nada porque obviamente no tiene irrigación. Lo más importante para la identificación, para el diagnóstico, es la identificación del pedículo vascular torcido, ¿no? Que es, según estudios, hasta el 88% de sensibilidad. Y lo otro es un ovario engrandecido, un ovario grande, heterogéneo, ¿no? Heterogéneo y oscuro. El ovario es más hiperecogénico. Ahora, por eso es importante realizar la ecografía Doppler, ¿no?, a estos pacientes en los cuales sospechamos de torsión ovárica y vemos cómo el pedículo en la última imagen, en la diapositiva que ustedes tienen en la parte inferior de sus pantallas, hacia la derecha, vemos el Doppler color, cómo se ve la irrigación hacia un lado, donde está el pedículo torcido, que está acá, dando una vuelta en sí mismo, y que no ingresa al área que necesitamos, que en este caso es el ovario, que está en la parte derecha de sus pantallas. En esta tomografía axial en pelvis vemos el útero, que es hiperdenso. Esta es una fase contrastada, y el ovario también debería de captar este contraste. Pero como no tiene vascularización, pues se ve como una masa. Entonces también debería ser planteado el diagnóstico diferencial. Dentro de la torsión ovárica también se habla de la torsión intermitente o parcial, que es causada por una obstrucción venosa y linfática, la cual puede provocar un edema de ovario masivo, y en las cuales vamos a ver unas masas más gigantes, como vemos en las imágenes, toda esta imagen como multiloculada, es quística, y se ve el tamaño muy incrementado. Esto ya es secundario una obstrucción venosa. La anterior es una arterial, y obviamente esta causa la necrosis del ovario, ¿no? Y en este otro caso es una torsión ovárica que va más lento y por lo cual va creciendo más porque se va generando edema en su interior. Y la necrosis del ovario se va a dar en un largo plazo. Ahora vamos a hablar de los tumores ovarios benignos quísticos. El cistoadenoma se va a definir como una masa compleja con múltiples quistes con membrana periférica común. Va a tener un volumen grande, bordes bien definidos, ojo con esto, tabiques finos regulares, escaso tejido sólido u homogéneo, no se debería de evidenciar líquido en fondo de saco, no se deberían de evaluar adenopatías, no debería de existir metástasis. Y en ecodoppler se va a ver una hipovascularización y espectro con bajo componente diastólico con un índice de resistencia alto. Entonces, este va a ser un cistoadenoma, ¿no? Tejido sólido en escasa cantidad que solamente se ve en la periferia, una imagen anecogénica, homogénea, predominantemente quística y con un tabique fino regular. Esta es la neoplasia epitelial benigna más frecuente y lo que tenemos que buscar, como les decía hace un momento, son las paredes delgadas. Puede imitar un quiste fisiológico, pero la diferencia con los quistes fisiológicos son que estos van a persistir y pueden agrandarse. Entonces, les decía, ¿no?, al inicio, que las imágenes quísticas que vamos a evidenciar, las imágenes funcionales, tenemos que mandarlas a control. Pero en el caso del cistoadenoma es importante porque no van a limitarse con el tiempo. Por el contrario, van a incrementar el tamaño. Entonces, es ahí donde nosotros planteamos la posibilidad de un cistoadenoma. Ahora, el cistoadenoma obviamente es más frecuente en mujeres cercanas a la menopausia o perimenopausia. Y no es esperable que una mujer posmenopáusica tenga quistes funcionales. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que hagamos también la evaluación holística del paciente. En T1 se van a comportar como imágenes quísticas, en T1 FATSAT no van a cambiar, y en el T2 obviamente van a seguir siendo quísticas. Los tumores serosos, los cistodenomas, pueden ser bilaterales
y algunos pueden ser septados. Y pueden ser macroquísticos y de apariencia relativamente simple sin nodularidad mural. Para el diagnóstico de cistoadenoma no deberíamos de emplear más estudios, salvo que exista la posibilidad de que se esté planteando un diagnóstico diferencial de malignidad, lo cual plantearía otra opción quirúrgica. Por consiguiente, a los pacientes cistoadenomas sí se les puede solicitar estudios de resonancia o tomografía. Y en la tomografía, si ustedes evalúan, se ve que en el estudio contrastado, que este es el cistoadenoma, que está en el lado izquierdo, vemos que la parte contrastada, que es la parte periférica, sí capta un poquito el contraste, pero es homogénea, ¿no? No es un engrosamiento heterogéneo. La siguiente patología es el teratoma. Esta es una masa mixta, sólida, quística. Como deben de recordar, va a presentar tejido de las 3 capas germinales, va a tender a tener una hiperrefringencia irregular con tejido graso, puede incluir dientes o huesos, y esto es importante, chicos, porque esto va a dar sombra y se ve una imagen a veces medio extraña. Lo que es importante es que va a tener el signo del líquido con nivel lipohídrico. Ahora vamos a ver la imagen. Y puede tener un tejido sólido irregular en su interior. Este es el nivel lípido hídrico. Hídrico, ya les dije, la imagen anecogénica negra. Y el nivel lipídico, que es una imagen que nos va a demostrar una ecogenicidad más densa, pero no al grado de ser sólido. Entonces, en ambos vamos a tener refuerzo acústico posterior y vamos a ver las imágenes puntiformes que nos hablan de la hiperrefringencia, porque eso es lo que hace la grasa en la ecografía. Esta es un teratoma más grande, muy diferente al anterior, y en este vamos a ver el tejido graso denso, que ustedes ven como unas imágenes hiperrefringentes en su interior, las cuales pueden dar sombra acústica. Algunas veces cuando se ven estas imágenes, se evalúan, como les decía, dientes o cabello, y el cabello también nos puede dar estas imágenes hiperrefringentes, lineales. Entonces es importante para el planteamiento de teratoma señalar o encontrar que tiene que haber tejido tipo diente, o sea, supercálcico, o también la de cabello, que nos da esta imagen ecográfica. En el estudio de teratoma ovárico para el diagnóstico diferencial se puede plantear tomografía o resonancia. ¿Qué es lo que vamos a ver en tomografía? Masa, que nos va a contener grasa, tejidos blandos, calcificaciones, dientes y huesos. Ojo, tienen que estar las 3 estructuras de las 3 capas germinales. Y el signo importante que ustedes deben de recordar, el nivel grasa líquido. En resonancia es clásico, en T1 tener focos bajos, medios o de alta señal, y en T2 hiperintensa o isointensa. Para finalizar, vamos a hablar de los tumores ováricos malignos. En esta tenemos 2 patologías, el cistoadenocarcinoma y las metástasis quísticas. Hemos hablado del cistoadenoma, y el cistoadenocarcinoma es exactamente todo lo contrario. Es una masa compleja multilocular. ¿Qué quiere decir multilocular? Que va a tener muchos tabiques. Tiene un gran volumen, con frecuencia va a ser bilateral, bordes imprecisos no definidos, múltiples tabiques gruesos, abundante tejido sólido en su interior, presencia de líquido libre en la cavidad peritoneal, una citis, presencia de endopatías, porque es una patología maligna, invade las formaciones anatómicas, es maligna y tiende a ser, es neoformativo, y hace metástasis a distancia. Y en signos de Kodoller va a tener un amplio componente diastólico, es decir, va a tener un índice de resistencia súper bajo, porque es obviamente un tumor maligno. Este es un cistoadenocarcinoma. A estos pacientes a veces ya ni se les practica ecografía, porque el diagnóstico, pues, con una ecografía transvaginal es muy limitado, entonces ya pasan a ecografía transpélvica o simplemente ya tomografía y resonancia. En este estudio tomográfico con contraste, vemos los tabiques gruesos que se ven hiperdensos, tabiques gruesos e irregulares, con tejido sólido irregular en su interior. Esta parte es más quística, pero si ustedes evalúan, no se puede definir cuáles son los límites exactos de esta masa compleja. Va a tener un incremento de la vascularización. A este paciente, por ejemplo, este tumor terminó siendo un cistoadenocarcinoma, era inicial, pero vean las papilas que tiene, ¿no? En su interior, los tabiques que tiene, son tabiques gruesos y tienen vascularización interna. Un cistoadenoma no tendría que tener vascularización interna. El análisis espectral, para lo que sirve el Doppler,
que va a tener un amplio componente diastólico y un índice de resistencia bajo. Las metástasis quísticas en ovarios son poco frecuentes. Normalmente son de otras partes del abdomen y la pelvis. Y el tracto gastrointestinal, obviamente. Como son mama, recordemos mama, puede hacer meta a ovario, pulmones y ovario, y el ovario contralateral, ¿no? También es parte del diagnóstico diferencial de un estudio de patología de un cáncer ovárico. Los tumores de Krukenberg son metástasis que contienen un anillo de sello y este secretor de mucina, y que se asocia generalmente al CA de colon, al cáncer de colon o estómago. Se ha evidenciado estudios en los cuales también puede ser secundaria páncreas. No es muy frecuente encontrar los tumores de Krukenberg, pero sí se reportan casos aquí en el Perú y se da. Entonces, dentro del diagnóstico, cuando ustedes vean el capítulo de oncología, también es importante plantear este diagnóstico diferencial frente a una masa quística en el contexto de un paciente con un NM de fondo conocido. Por lo general van a ser mixtos, quístico y sólido, bilateral y difuso, ¿no? Igual lo mismo, no va a tener bordes definidos, va a tener un realce heterogéneo, la fase contrastada en estudios tomográficos, con contraste, y no, bueno, va a generar ascitis. Las metástasis de Krukenberg van a ser bilaterales usualmente, y también obviamente vamos a encontrar otros focos de metástasis en el paciente. Por ejemplo, en este paciente tenemos tres imágenes en corte axial de tomografías de abdomen superior, abdomen inferior y pelvis, y en la cual evaluamos metástasis en hígado, las imágenes hipodensas en hígado múltiples, evidenciamos ascitis. También evaluamos una masa quística a nivel inferior que se proyecta desde la pelvis, ¿no? Que todo esto es la parte quística, la parte de la masa, metástasis. Y bueno, esta es la bibliografía que se ha revisado para hacer esta exposición, y eso sería todo. Muchísimas gracias, chicos, por su atención. Gracias, doctora, por la ponencia. Le estaremos enviando certificado por la clase y por la participación en el curso. Muchas gracias.